Si eres tan lista, tradúcelo. Millonario se burló de la mujer de limpieza, luego quedó helado. Antes de comenzar, dinos en los comentarios desde donde nos estás acompañando. Que disfrutes la historia. El piso 37 del despacho González y Herrera seguía encendido, a pesar de que ya pasaban de las 11 de la noche. A través de los ventanales se veía el cielo de Monterrey salpicado de luces, con las montañas al fondo apenas visibles entre la neblina. En ese piso, casi vacío, se escuchaban los pasos tranquilos de Valeria Ríos, empujando su carrito de limpieza. Vestía su uniforme gris claro, ya algo gastado por el tiempo, con el cabello recogido y las mangas arremangadas. Mientras pasaba por el pasillo de mármol, se detuvo frente a la sala de juntas. Había luz encendida, y por debajo de la puerta se escuchaban voces, risas y el tintinear de copas. Alguna reunión importante, pensó. Sin querer parecer curiosa, se acercó a su mochila, que había dejado sobre una de las bancas. Sacó un libro algo viejo, con el lomo desgastado. Völkerrecht, decía en letras gruesas. Derecho internacional en alemán. Empezó a leer en voz baja. Había aprendido alemán cuando era adolescente, cuidando a una señora alemana que vivía en San Pedro Garza García. La puerta se abrió de golpe. El ruido la sobresaltó, y el libro cayó al piso con un golpe seco. Valeria se levantó rápido para recogerlo, pero una sombra se adelantó. ¿Y esto?, preguntó un hombre alto, con traje azul impecable y el cabello perfectamente peinado. Su voz sonaba más a juicio que a pregunta. Era Emilio González, director del despacho. Famoso por su mente fría y sus respuestas aún más frías. Sus ojos la miraron con una mezcla de sorpresa y burla. Völkerrecht. ¿Tú lees eso?, preguntó, alzando una ceja mientras hojeaba el libro. ¿En alemán? Valeria sostuvo la mirada con algo de nervios, pero sin bajar la cabeza. Sí, señor. Lo estudio en mis ratos libres. Él soltó una risa seca. ¿Una trabajadora de intendencia estudiando Derecho Internacional en alemán? ¿Qué sigue? ¿Astronomía cuántica? Estudio porque quiero avanzar, no para causar risa, respondió ella, con voz baja pero firme. Emilio la miró un segundo más. Luego, sin decir nada, giró hacia la sala. Entra. Vamos a ver si es cierto que entiendes lo que lees. Valeria dudó. Sabía que no tenía permitido entrar, pero también sabía que si no lo hacía, él lo usaría en su contra. Respiró hondo y entró. La sala era amplia, con una mesa de madera oscura rodeada por abogados en trajes caros. Algunos se giraron al verla entrar, con sorpresa en sus expresiones. Uno de los socios, el licenciado Márquez, hablaba sobre una cláusula complicada de un contrato con una firma alemana. Emilio se volvió hacia todos con una sonrisa burlona. Tenemos una experta invitada esta noche, dijo. Quiere demostrar que puede traducir derecho alemán mejor que nuestros traductores certificados. Le pasó una hoja impresa. Letras pequeñas, columnas densas. Valeria tragó saliva, tomó la hoja, la leyó rápido. Reconoció la cláusula de inmediato. Cláusula 14.2. La parte A se compromete a transferir los bienes dentro de los 90 días posteriores a la firma, siempre y cuando la parte B haya realizado el pago completo antes del plazo límite. Hizo una pausa y levantó la vista. Pero aquí hay un error grave, dijo. En la versión en español que están usando no se menciona que, si la parte B no cumple, la parte A puede aplicar una penalización adicional del 25%. El silencio se apoderó de la sala. El licenciado Márquez se levantó, tomó la hoja y revisó. Luego fue al contrato traducido y comparó. Tiene razón, dijo, sin levantar la vista. Falta esa parte. No está incluida en la traducción que usamos. ¿Y cómo lo sabe usted?, preguntó otro abogado con tono molesto. Porque lo leí en alemán, respondió Valeria, firme. Emilio se cruzó de brazos. Su sonrisa había desaparecido. Interesante. Valeria dejó el documento en la mesa, tomó su libro y salió de la sala.
Nadie dijo nada. Solo sintió sus pasos pesados mientras cruzaba el pasillo. Al volver a su carrito de limpieza, se sintió temblar. Pero no era miedo. Era rabia. Estaba cansada de que su esfuerzo siempre pareciera una broma para los demás. Esa noche, Emilio se quedó solo en su oficina. La ciudad seguía despierta allá afuera, y él revisaba un expediente en la computadora. Valeria Ríos, personal de limpieza. 25 años, leyó en voz baja. Universidad Autónoma de Nuevo León, beca rechazada en la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Siguió leyendo. Motivo de rechazo, cuidados a madre enferma. Estudios interrumpidos. Cerró el documento y se quedó en silencio. Algo en esa historia le parecía familiar. Algo que le recordaba sus propios días limpiando mesas en una fonda del centro cuando era joven. Solo que él sí pudo estudiar, sí tuvo una beca, y sí llegó a lo más alto. Pero ella, ¿qué hacía leyendo alemán en un rincón del despacho? Al día siguiente, Valeria fue llamada a Recursos Humanos. La encargada, la señora Ruiz, la esperaba con un gesto serio. Emilio estaba ahí, junto a la ventana. Señorita Ríos, dijo la encargada. Usted ingresó a una reunión privada sin autorización. ¿Tiene algo que decir al respecto? Valeria miró a Emilio. Él no decía nada. Me pidió que entrara, dijo ella, sin titubear. Me retó a traducir algo. No fui por gusto. Emilio la miró por fin. Pudiste negarte. Y usted habría dicho que no tengo agallas, respondió ella. Hubo un silencio incómodo. La señora Ruiz carraspeó. Esto podría terminar en un reporte formal. Haga lo que tenga que hacer, dijo Valeria. Pero yo no fui a burlarme de nadie. Me pusieron ahí para reírse de mí, y terminé evitando un error que pudo costarles millones. Emilio levantó una ceja, como sorprendido de su firmeza. Pero no dijo nada más. Solo salió de la sala sin mirar atrás. Valeria apretó los puños. Sabía que esa historia no terminaba ahí. Y no pensaba rendirse. Los días siguientes fueron extraños para Valeria. Nadie le decía nada directamente, pero notaba las miradas, los susurros, las pausas incómodas cuando entraba a un pasillo. Algunos empleados la saludaban como si ahora sí la vieran, mientras que otros bajaban la mirada como si su presencia les incomodara. A ella, lo único que le importaba era seguir cumpliendo su trabajo. Tenía turnos nocturnos, una madre enferma que la esperaba en casa y una pila de libros que todavía no terminaba de estudiar. Una noche, mientras sacaba la basura de las oficinas privadas, escuchó una conversación desde la sala de juntas. Reconoció la voz del licenciado Márquez hablando sobre un nuevo contrato con una empresa europea. Había una cláusula que le llamó la atención. Algo sobre riesgos compartidos. Se detuvo, sin querer escuchar demasiado, pero el término que mencionaron se le quedó grabado. Lo había visto muchas veces antes. Lo recordaba bien porque esa palabra en alemán tenía una traducción muy específica en derecho internacional. Sintió como algo dentro de ella se activaba, como un botón de alerta. Volvió a la bodega de limpieza, sacó su celular, buscó en su carpeta de archivos personales una copia de un documento que había leído semanas atrás y revisó. Efectivamente, la interpretación que estaban discutiendo era incorrecta. No quería meterse en problemas. Ya bastante tenía con lo del otro día. Pero si firmaban eso como estaba, el despacho quedaría mal parado. Dudó un momento, luego escribió un correo rápido, con las manos temblando, licenciado González. Disculpe que me tome esta libertad, pero mientras realizaba mis tareas escuché que se estaba discutiendo la cláusula de riesgos en el contrato con la firma europea. Quisiera señalar que el término original en alemán no significa que los riesgos se comparten por igual, sino que, en caso de incumplimiento, toda la responsabilidad recae en la parte A. Sé que no es mi lugar, pero creí necesario advertirlo. Atentamente, Valeria Ríos adjuntó el fragmento del contrato original que había guardado de sus lecturas, respiró profundo y presionó enviar. Cerró el teléfono y volvió a su rutina como si nada hubiera pasado.
Esa misma noche, Emilio González estaba presidiendo la reunión con varios socios y un par de representantes extranjeros. La negociación iba avanzando cuando uno de los abogados leyó la cláusula de riesgo. Ambas partes compartirán las consecuencias económicas en caso de fallas. Leyó el licenciado Márquez con seguridad. Emilio revisaba el documento cuando su celular vibró. Vio el nombre en la notificación y frunció el ceño. Abrió el correo de Valeria y lo leyó con rapidez. «Disculpen», dijo, levantándose. Se acercó al socio que tenía el contrato, le mostró el celular y le dijo en voz baja: «Revisa esta interpretación. Y asegúrate de que no estamos a punto de aceptar una cláusula que nos deja toda la carga a nosotros». Márquez revisó. Al principio torció la boca, pero después bajó la vista. Releyó el texto original, lo comparó con la versión traducida y no dijo nada más por un momento. «Tienen razón», admitió al final. «Hubo un error de interpretación. La cláusula no es bilateral. Si firmamos así, asumimos todos los riesgos». Los representantes europeos se miraron entre ellos. Uno de ellos, con tono serio pero respetuoso, habló: «Agradecemos la observación. Es importante que todos estemos alineados antes de firmar». El trato se pausó para su revisión. Más tarde, cuando la reunión terminó y todos se marchaban, Emilio se quedó unos minutos en la sala. Se apoyó en la mesa, pensativo. Esa joven lo había salvado de otro error costoso. Y no solo eso, lo había hecho de manera discreta, sin exponerse, sin querer brillar. Con precisión y profesionalismo. Al día siguiente, Valeria estaba limpiando el área de cocina del despacho cuando se acercó una recepcionista. «El licenciado González quiere verte en la sala de juntas». «Ya». Valeria tragó saliva. «¿Otra vez?». Dejó lo que estaba haciendo y caminó hasta el lugar. Al entrar, vio a los socios principales sentados. Algunos con cara de molestia, otros simplemente indiferentes. Emilio estaba de pie al frente, mirando un documento. Levantó la vista al verla entrar. «Señorita Ríos», dijo con voz firme. «Gracias a su observación de anoche, evitamos firmar un acuerdo desfavorable por más de 50 millones de pesos. El despacho le agradece su puntualidad y su compromiso con la precisión». Valeria se mantuvo de pie, sin moverse. Sentía las miradas clavadas en su espalda. Uno de los socios carraspeó. Otro cruzó los brazos. Finalmente, el licenciado Márquez habló: «¿Y ahora vamos a felicitar a la señora de limpieza? ¿Eso hacemos ahora?». Valeria lo miró sin miedo. «Sí, licenciado. Porque mientras usted leía mal la cláusula, yo hice el esfuerzo de entenderla completa. Si no le gusta que lo haya hecho alguien como yo, tal vez la próxima lea con más cuidado». Hubo una risa ahogada en la sala. Emilio levantó la mano. «Basta. No estamos aquí para discutir jerarquías. Estamos aquí porque el trabajo fue bien hecho». Se giró hacia ella. «Puedes retirarte, Ríos. Buen trabajo». Valeria salió de la sala con el corazón acelerado. No sabía si acababa de cavar su tumba o si acababa de dar el paso más importante de su vida. Pero no se arrepentía. Esa noche, Emilio estaba en su oficina, con una copa de vino servida y varios documentos esparcidos en el escritorio. Revisaba el perfil de Valeria otra vez. Había algo en ella que no lo dejaba tranquilo. No era lástima, ni curiosidad. Era algo más parecido a admiración. En uno de los párrafos del expediente decía: «Estudios interrumpidos por motivos personales». Había sido aceptada en la Facultad de Derecho con beca completa, pero renunció para cuidar a su madre. También decía que había trabajado como niñera, mesera, y como asistente de adultos mayores, uno de ellos una señora alemana, con quien aprendió a hablar el idioma. Recordó algo de su pasado. Su madre trabajando en un restaurante, doblando turnos. Él, encerrado en su cuarto, estudiando con libros prestados. ¿Y cómo, cuando por fin lo logró, decidió no mirar atrás? ¿Me estaré convirtiendo en lo que juré que no sería?, se preguntó en voz baja.
El lunes siguiente, Valeria fue llamada nuevamente a Recursos Humanos. Al entrar, la señora Ruiz la esperaba con cara seria. Emilio estaba en la sala, de pie junto a la ventana. Esta vez, no la miraba como a una subordinada, sino con una expresión más neutra. Señorita Ríos, empezó la señora Ruiz. Sabemos que ha demostrado capacidad. Por eso, el licenciado González desea ofrecerle una oportunidad. Es una posición de aprendizaje jurídico dentro del programa interno. Sin remuneración, por el momento, pero con acceso a sesiones privadas y posibilidad de crecer en el despacho. Valeria tomó el papel que le extendieron. Leyó con calma. Al final de la hoja, en letras pequeñas, estaba lo que ya imaginaba, sin pago. Respiró profundo y devolvió el documento. Gracias por la oferta. Pero no puedo aceptarla. ¿Perdón? Preguntó la señora Ruiz. Trabajo 16 horas al día, cuido a mi madre y pago renta en un cuarto que comparto con 2 personas. Un puesto sin paga es un lujo que no puedo darme. Si cree que mi trabajo vale 0 pesos, entonces no me respeta. Y si no me respeta, no quiero estar aquí. Emilio frunció el ceño. ¿Estás rechazando una oportunidad única? Estoy rechazando una limosna disfrazada, respondió Valeria. Se hizo un silencio largo. Luego ella dio un paso atrás. Si algún día consideran que mi esfuerzo merece algo más que un aplauso, tal vez hablamos. Hasta entonces, seguiré trapeando. Pero con la cabeza en alto. Y se marchó, dejando a ambos sin palabras. El ascensor bajaba lento aquella noche, como si también cargara el peso de todo lo que Valeria había dicho. Cuando llegó al vestíbulo, nadie la miró diferente. Los guardias solo le hicieron una seña con la cabeza. La ciudad seguía igual, ruidosa y agitada, como si a nadie le importara que una mujer acabara de rechazar lo que muchos soñarían tener. Al llegar a casa, encontró a su madre recostada en la cama, respirando con dificultad pero sonriente. El pequeño departamento en la colonia Independencia olía a sopita recalentada, a medicamento y a humedad. Teresa, su mamá, había sido enfermera muchos años hasta que su corazón empezó a fallar. Ahora apenas podía caminar. ¿Cómo te fue hoy, hija?, preguntó con voz ronca. Valeria no respondió de inmediato. Se sentó en la orilla de la cama y le acomodó la cobija con cuidado. Me ofrecieron algo, pero no acepté, dijo al fin. ¿Y por qué no? Porque no me ofrecieron respeto, mamá. Me ofrecieron una oportunidad sin sueldo, como si mi tiempo no valiera. Como si tuviera que agradecer por permitir quedarme, aunque sea callada. Teresa la miró con ternura y le acarició la mano. Estás haciendo lo correcto, Valeria. No dejes que te compren con migajas. Yo confío en ti. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó viendo el techo, preguntándose si había sido muy dura, si se había cerrado una puerta que no volvería a abrirse. Pero una parte de ella sabía que no podía aceptar condiciones injustas. Lo había visto toda su vida, gente buena aceptando lo que fuera solo por sobrevivir. Ella quería algo más. No solo para ella, sino para todos los que venían detrás. En el piso 37, Emilio González también estaba despierto. Caminaba de un lado a otro en su oficina. Había leído el informe sobre Valeria otra vez. Y luego releyó el contrato del programa de prácticas. Por primera vez en mucho tiempo, dudaba de sus decisiones. Recordó cuando él mismo había sido rechazado en su primera entrevista de pasantía porque no encajaba en el perfil. Se prometió entonces que cuando llegara arriba, cambiaría las reglas. Pero ahora que estaba arriba, se daba cuenta de que había olvidado esa promesa. Marcó un número. Consígueme más información sobre Valeria Ríos, le dijo a su asistente. Necesito saber todo. Familia, deudas, historial académico, lo que sea. Colgó y se quedó mirando la ventana. Monterrey seguía ahí afuera, pero esta vez no la sentía como suya. Días después, Valeria recibió una notificación en su teléfono.
Su solicitud para un puesto de asistente jurídico había sido rechazada, otra vez. Ya iba la cuarta vez en el mismo despacho. No importaba si tenía experiencia, si había corregido cláusulas millonarias o si entendía derecho internacional. Su currículum seguía siendo invisible. En el trabajo, las cosas también empezaban a cambiar. Los rumores crecían. Algunos empleados decían que la muchacha de la limpieza tenía un trato especial con el jefe. Que seguramente había algo más. Que no era normal que una empleada supiera tanto. Una mañana, al llegar a recoger su horario, la señora Ruiz le entregó una hoja sin mirarla. A partir de hoy, asignada al archivo y sótano. Valeria alzó la mirada. ¿Y eso por qué? Reasignación. Órdenes de arriba. No dijo más. Valeria tomó la hoja y se dio la vuelta. Sabía lo que significaba. El archivo era un lugar frío, húmedo, donde se guardaban documentos viejos y nadie quería estar. Era la forma más silenciosa del despacho de decir, no nos gustas. Mientras bajaba las escaleras al sótano, escuchó una voz a sus espaldas. No pongas esa cara, Ríos. No todos pueden subir escalones, usando una escoba. Era Natalia Villarreal, abogada senior, elegante y altiva, con un tono venenoso que no necesitaba elevar la voz para lastimar. ¿Perdón? Preguntó Valeria, girando despacio. Vamos, no te hagas. Muy conveniente tu repentino talento. Justo cuando el jefe decide montar un nuevo programa legal, y tú apareces como la estrella. Si tienes pruebas, muéstralas. Si no, no me hagas perder el tiempo, dijo Valeria, y se marchó sin esperar respuesta. El sótano olía a humedad y papel viejo. Valeria encendió la lámpara y empezó a trabajar sin decir nada. No por resignación, sino por necesidad. Su madre seguía enferma, el alquiler vencía en 3 días y el dinero no alcanzaba. Pero incluso ahí abajo, entre el polvo y los archivos, ella no se quebraba. Se sentía dolida, sí, pero no derrotada. En otro piso, Emilio escuchaba a su asistente darle el informe. Vive en la colonia Independencia. Comparte baño. Su mamá tiene insuficiencia cardíaca. Ha tenido empleos temporales desde los 17 años. Y ganó un concurso nacional de Derecho Constitucional en la universidad. Emilio se quedó en silencio. No era lástima lo que sentía. Era algo más difícil de explicar. Algo que le picaba en el pecho cada vez que la recordaba enfrentándolo sin miedo. Agenda una reunión con ella. Dijo finalmente. Esa tarde, Valeria recibió el aviso. El jefe quería verla, otra vez. Subió las escaleras hasta la oficina principal con el estómago hecho nudo. Cuando entró, Emilio estaba de pie junto al ventanal. Si me va a despedir, dígalo de una vez, dijo ella, sin rodeos. ¿Despedirte? Repitió él, con media sonrisa. No desperdicio talento. Le entregó una hoja. Esto es una nueva oferta. Prácticas jurídicas, con paga esta vez. Supervisión directa. Acceso a casos reales. Valeria leyó. Esta vez sí había salario. No era mucho, pero era algo. Gracias, dijo ella. Pero no quiero favores. No es un favor, respondió Emilio. Es lo que debía ser desde el principio. No puedo borrar lo que hicimos mal, pero puedo empezar a hacerlo bien. Ella guardó silencio. Había esperado algo así durante años, y ahora que lo tenía frente a ella, no sabía si confiar o no. Solo acepto si las condiciones son iguales para todos, dijo. No quiero privilegios. Solo justicia. Entonces justicia tendrás, dijo él. Y por primera vez, Valeria sintió que no estaba sola en esa pelea. Hagamos un juego solo para los que no se saltan nada. Escribe la palabra enchiladas en los comentarios. Los demás ni lo notarán. Continuemos con la historia. Los días siguientes fueron distintos. Valeria comenzó su nuevo rol como becaria jurídica con paga. No era una abogada registrada aún,
pero el programa de formación interna le permitía asistir a juntas, revisar contratos reales y trabajar de la mano con abogados en casos sencillos. La oficina le asignó un espacio en el piso 35, no muy lejos del área de archivo, pero ya no entre trapos ni cubetas. Cada mañana llegaba temprano, con su mochila vieja al hombro y una libreta llena de apuntes. Se sentaba en silencio, tomaba notas, preguntaba cuando debía y leía sin parar. La mayoría de sus compañeros eran egresados de universidades privadas, con zapatos de marca y apellidos conocidos. A veces la miraban raro. A veces la ignoraban. Pero ella nunca dejaba de estudiar. La abogada encargada de supervisar el programa, Helen Corrillo, no tardó en notar algo especial en Valeria. Una noche, después de revisar un caso juntas, Helen se lo dijo sin rodeos. Tienes algo que no se enseña en ninguna facultad. Lees entre líneas. Preguntas lo correcto. Y tienes una memoria feroz. ¿Dónde aprendiste todo eso? En el archivo, respondió Valeria con una sonrisa. Y en el sótano. El primer caso importante que revisó fue una disputa comercial entre dos empresas por incumplimiento de contrato. Valeria detectó una cláusula de penalización que violaba principios de proporcionalidad del derecho internacional. Preparó su análisis, lo entregó y se lo presentaron al equipo senior. Emilio leyó el informe en silencio. ¿Tú hiciste esto sola? Sí, respondió Valeria. Revisé tratados de Viena y algunos precedentes alemanes. El cobro del 25% es abusivo según la convención. Nadie la refutó. Al contrario, su análisis fue usado como base para renegociar el contrato. Fue la primera vez que su nombre apareció en una nota interna como autora del criterio aplicado. A pesar de sus avances, no todo era fácil. Los rumores seguían, más ahora que Emilio pasaba más tiempo en su área. Algunos decían que había favoritismo, que ella tenía ventajas porque había atrapado al jefe. Natalia Villarreal no perdía ocasión de soltar comentarios hirientes cuando podía. Debe ser cómodo tener acceso directo al director, dijo un día en voz baja, mientras salían de una junta. Valeria solo la miró. Debe ser incómodo tener que decirlo en voz baja, le respondió. La tensión en el despacho era evidente. Emilio lo notaba. Sus socios también. Una mañana, en plena reunión directiva, la incomodidad explotó. Con todo respeto, Emilio, dijo el licenciado Márquez. La señorita Ríos puede ser muy brillante, pero no tiene el perfil adecuado. Su presencia genera confusión. ¿Confusión o miedo?, preguntó Emilio. Este no es un centro comunitario, interrumpió Natalia. Es un despacho de prestigio. Y ella sigue siendo personal de limpieza para la mayoría. Entonces el problema no es ella. Es lo que ustedes creen que debe parecer una abogada. Se hizo silencio. Emilio no levantó la voz. No amenazó. Solo colocó sobre la mesa un documento. Nuevo programa de formación jurídica abierta. Beca con sueldo. Convocatoria para egresados de cualquier universidad, sin importar su origen. La primera aceptada, Valeria Ríos. Esto no es una sugerencia. Es una decisión. Algunos bufaron. Otros se quedaron callados. Natalia apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Esa misma tarde, Valeria bajaba a buscar una carpeta cuando recibió un mensaje. Era de su antiguo grupo de limpieza. Querían verla un momento. Al llegar, Mari, una de las señoras que trabajaban ahí desde hace años, la abrazó. Estamos orgullosas de ti, mija, le dijo. Siempre supimos que ibas a llegar lejos. Pero que no se te olvide pasar a saludar, ¿eh? Jamás, respondió Valeria. Ustedes me cuidaron cuando nadie más lo hacía. Pasaron los meses. Valeria seguía creciendo, aprendiendo, ganándose el respeto de más y más colegas. Incluso los más escépticos empezaron a confiar en su criterio. Emilio, por su parte, se volvió más reservado. No hablaban de su pasado, ni de los rumores, ni de lo que la gente decía. Solo trabajaban.
codo a codo. Pero el silencio no siempre protege. Durante una junta general del personal, en medio de un discurso sobre nuevos programas, Natalia tomó el micrófono con una sonrisa en los labios y veneno en la lengua. Y no olvidemos reconocer a nuestros talentos emergentes, dijo. Como la señorita Ríos. No cualquiera puede limpiar escritorios y al mismo tiempo, ganarse la atención del director general. Las risas fueron inmediatas. Algunas contenidas. Otras descaradas. Valeria, de pie entre los asistentes, sintió el calor subirle a la cara. No por vergüenza. Por rabia. Emilio, sentado en primera fila, no dijo nada. No se levantó. No la defendió. Esa noche, mientras limpiaba el piso 35, recibió un mensaje del hospital. Su madre necesitaba una cirugía urgente. El costo. 20,000 pesos. El pago debía ser inmediato. Valeria se desplomó en la silla del área de descanso. Todo el peso de los meses, de los insultos, del esfuerzo constante, le cayó encima de golpe. Abrió su computadora, escribió un breve mensaje y lo envió, por medio del presente, presento mi renuncia efectiva de inmediato. Valeria Ríos no miró atrás. Cuando llegó a casa, encontró a Teresa acostada, con el oxígeno puesto. Dormía mal. Respiraba peor. Valeria se sentó a su lado, le acarició el cabello con los ojos llenos de lágrimas. Ya no puedo más, mamá. Estoy cansada. Lo intenté todo, pero ya no puedo. Teresa apenas abrió los ojos. La miró con esfuerzo. No te rindas, hija, susurró. Tú no sabes lo lejos que ya llegaste. Esa noche, Emilio leía correos en su oficina cuando vio el asunto, renuncia inmediata. Sintió un vacío en el estómago. No se lo esperaba. Marcó a su asistente de inmediato. ¿Qué pasó? La asistente respondió con cautela. Señor, lo de la junta fue muy ofensivo. Algunos empleados se burlaron abiertamente. Y usted no dijo nada. Emilio apretó los puños. Sabía que era cierto. No la defendió. No se levantó. No habló. Se quedó sentado, congelado por las miradas de sus socios, por la incomodidad del momento. Consígueme su dirección, ordenó. Minutos después, manejaba bajo la lluvia, sin paraguas, sin pensar en nada más que en verla. Subió por unas escaleras viejas, tocó la puerta con fuerza. Valeria abrió. Lo vio empapado, con los ojos llenos de una mezcla entre culpa y urgencia. ¿Qué hace aquí? Vengo a verte. Sé lo del hospital. Sé lo de la junta. Sé que fallé. Ella lo miró sin expresión. Solo cansancio. ¿Quiere pasar a ver cómo vivimos? ¿Quiere mirar de cerca lo que cuesta sobrevivir? Puedo ayudarte. Puedo pagar la cirugía. ¿Qué cree que soy? ¿Una deuda que puede saldar con dinero? No. No vengo a comprar tu silencio. Vengo a decirte que te equivocaste. No renuncies. No ahora. Ella estaba por cerrar la puerta, pero Emilio sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y se lo extendió. Léelo. Si después de eso todavía piensas que solo vine a redimirme, me iré. Valeria tomó el sobre con manos frías, cerró la puerta y se sentó. Dentro, una carta escrita a mano. Valeria, no sé pedir perdón, pero te lo debo. Fallé cuando más necesitabas que te respaldara. Me quedé callado. Me dejé vencer por el miedo a lo que dirían. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo decirte algo, me recordaste quién era antes de los trajes, antes de los cargos. Eres más valiente de lo que yo fui. No te vayas. No por mí. Por ti. Porque el mundo necesita más personas como tú. Emilio Valeria leyó cada línea con lágrimas cayéndole sin permiso. No era una carta de disculpas. Era un acto de verdad. Se levantó, caminó hasta la habitación de su madre, y se sentó a su lado. Todo va a estar bien, mamá, susurró. Lo juro.
Al amanecer, la ciudad de Monterrey se desperezaba bajo un cielo gris. Valeria ya estaba de pie, preparando el desayuno y ordenando la medicina de su madre. En su escritorio seguía el sobre con la carta de Emilio, ahora más arrugada, pero no menos potente. No había respondido, no había escrito de vuelta, pero tampoco la había roto ni tirado. La había leído más de una vez. Cada palabra resonaba. El teléfono vibró. Un correo nuevo. Estimada Valeria, el programa de formación jurídica abierta ha sido aprobado oficialmente. Adjunto encontrarás tu invitación formal como participante remunerada. Esta vez no es un favor. Es un reconocimiento. Espero verte de vuelta. Emilio. Valeria no respondió de inmediato. No porque dudara de lo que valía, sino porque por primera vez quería pensar en ella antes que en el resto. Su madre dormía mejor esa noche, gracias a una donación anónima que había cubierto gran parte del procedimiento médico urgente. Aunque no le habían dicho quién la hizo, Valeria sabía de dónde venía. No dijo nada. No hacía falta. 2 semanas después, llegó al despacho con ropa sencilla pero limpia. Una blusa blanca, pantalón gris y una chaqueta prestada que le quedaba un poco grande. El lugar seguía siendo el mismo, con sus pasillos de mármol y ventanas gigantes, pero para ella ya no era un castillo inalcanzable. Era un campo de batalla. La sala de capacitación estaba llena de rostros nuevos, egresados de universidades privadas, todos con mochilas de marca y laptops relucientes. Algunos la miraron de reojo al entrar. Ninguno la saludó. Nadie la reconocía. Ella tampoco se presentó. Se sentó en silencio, sacó su libreta y esperó. Ellen Carrillo entró con paso seguro. Bienvenidos al programa. Este no es un curso ni un taller. Aquí se evalúa el desempeño como en la vida real. Cada uno recibirá un caso. Tienen 3 días para entregar un análisis completo. Y el día de la presentación serán evaluados como si estuvieran frente a un cliente. Repartió carpetas. A Valeria le tocó un caso sobre un conflicto comercial entre 2 empresas extranjeras con cláusulas en alemán. Los demás se veían tranquilos. Ella sabía que no tenía el mismo entrenamiento formal que ellos, pero tenía algo que pocos ahí habían experimentado: hambre. Hambre de justicia, de respeto, de cambio. Se encerró en la biblioteca del despacho, revisó tratados, comparó jurisprudencia, tomó notas como si fuera su última oportunidad. En casa, su madre la esperaba cada noche con una taza de té. Teresa no necesitaba saber los detalles. Solo verla con los ojos encendidos le bastaba para entender que algo había vuelto a nacer en su hija. El día de la presentación llegó. La sala de juntas estaba llena de socios, abogados y evaluadores. Cada participante tenía 10 minutos. Algunos tartamudeaban. Otros leían sin levantar la vista. Cuando llamaron a Valeria, hubo un murmullo breve. Nadie dijo nada abiertamente, pero algunos la reconocían. La chica del archivo. La de intendencia. Valeria se paró frente a la pantalla, con su carpeta en mano. Buenos días. El caso que se nos presentó contiene una cláusula de penalización que contradice principios fundamentales del derecho comercial internacional. La cláusula 12.4 establece una multa del 25% en caso de incumplimiento, sin considerar la proporcionalidad del daño. Según el artículo 77 de la Convención de Viena y los principios de la Cámara de Comercio Internacional, esto se considera abusivo. Hizo una pausa. Mi propuesta es renegociar los términos. No para evitar conflictos, sino para asegurar que lo que defendemos como firma es justo y legal. Eso es lo que nos da autoridad como despacho. No el tamaño de nuestras oficinas. Terminó su exposición sin temblores. Nadie la interrumpió. Ellen asintió en silencio. Emilio, sentado al fondo, no apartó la vista de ella en ningún momento. Esa misma tarde, Valeria recibió una notificación en su correo. Su análisis ha sido seleccionado como base para un caso real que llevaremos el próximo mes. Felicidades. Y justo debajo, otro mensaje más breve:
pasa por dirección. Hay algo que quiero entregarte. Emilio. Valeria subió, golpeó la puerta y entró. Emilio estaba de pie, sosteniendo una pequeña tarjeta de plástico. Es tu credencial de becaria jurídica, dijo. Pero más que eso, es la prueba de que no estás aquí por accidente. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los de él. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Gracias, dijo ella. Yo no te regalé esto, respondió. Te lo ganaste tú sola. Yo solo abrí la puerta. Valeria bajó la mirada y sonrió un poco. Y por cierto, añadió Emilio, lo del hospital, ya no tienes deudas. Pero nunca sabrás quién hizo el donativo. Ella lo miró directo a los ojos. Sé que fuiste tú. Y aunque no lo diga en voz alta, gracias. Él no respondió. Solo asintió con una leve sonrisa. Entre ambos había respeto. Pero también algo más. Algo que todavía no tenía nombre, pero se sentía real. Pasó un año. Valeria seguía como parte activa del programa. Participó en múltiples casos, ganó reconocimientos internos y fue ascendida a asesora legal en formación. Su nombre empezó a sonar con fuerza, no por el escándalo, sino por sus resultados. Con el tiempo, Emilio y ella comenzaron a conocerse fuera del horario laboral. Nada formal. Solo conversaciones largas en la biblioteca del despacho, silencios compartidos, miradas que no necesitaban explicación. Una noche, mientras revisaban un expediente, Emilio le preguntó, ¿qué fue lo más difícil de todo este camino? Valeria pensó un momento. No perderme, dijo. Que tanto rechazo no me hiciera pensar que tenían razón. Él asintió. Yo lo hice. Me perdí por años. Hasta que tú me sacudiste. Valeria lo miró, pero no dijo nada. No hacía falta. Con el paso de los meses, el programa de formación jurídica abierta se fortaleció. Valeria se convirtió en una figura clave, no solo como asesora, sino como mentora de otros jóvenes que, como ella, no venían de las grandes universidades ni de familias influyentes. En una charla frente a un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma, dijo, nadie te da dignidad. La tomas. Y cuando lo haces, el mundo cambia contigo. Los aplausos fueron sinceros. No por la frase, sino porque venía de alguien que había vivido cada palabra. En el despacho, su oficina ya tenía su nombre en la puerta, Valeria Ríos, asesora legal en formación. Era el mismo espacio que antes usaban para guardar escobas. Ahora tenía libros, diplomas y una planta en la ventana. Cada mañana, pasaba primero por el área de intendencia. Buenos días, Mari. ¿Cómo sigue tu hijo? Bien, gracias, licenciada, respondía ella con una sonrisa sincera. Valeria nunca olvidó de dónde venía. Una mañana fresca de noviembre, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Helen Carrillo. ¿Tienes un momento? Quiero que me acompañes a una reunión especial. Es sobre el nuevo proyecto social del despacho. Claro, licenciada. ¿Dónde será? En el juzgado familiar número 3. Estamos por atender un caso complicado, y quiero que observes cómo manejamos este tipo de audiencias. Valeria se arregló con rapidez. No era parte de su rutina, pero le encantaba cuando la invitaban a terreno real. Pocos dentro del programa tenían ese tipo de acceso, y si Ellen lo pedía, era porque confiaba en ella. Al llegar al juzgado, se encontró con un ambiente tenso. Bancos de madera llenos de personas angustiadas, madres con niños, ancianos con carpetas bajo el brazo y rostros llenos de incertidumbre. Ellen la esperaba en un rincón. El caso de hoy es especial. Se trata de una madre que está por ser desalojada con su hijo. Su contrato de renta fue modificado de forma irregular. El abogado del arrendador es un tiburón. Vamos a tratar de frenar ese desalojo. Valeria asintió. Observó cómo la mujer en cuestión, Rosa Hernández, apenas podía sostener sus documentos. Llevaba un suéter viejo, y su niño dormía en sus piernas. Ellen se le acercó con calidez.
No estás sola, Rosa. Yo voy a hablar por ti. Valeria dio un paso adelante. Con permiso, licenciada. ¿Puedo ayudar? Conozco los precedentes de este tipo de contratos. Si me permite, puedo reforzar el argumento legal. Ellen la miró con sorpresa y orgullo. Claro. Adelante. La audiencia comenzó. El abogado del arrendador habló con seguridad. Su señoría, mi cliente notificó el aumento de renta con anticipación. La señora Hernández incumplió. Procede el desalojo. Valeria pidió la palabra. Con respeto, señor juez, la notificación fue enviada por mensaje de texto con solo 5 días de antelación. Según el Código Civil local, para aumentos superiores al 10%, se requiere notificación escrita con al menos 30 días. El juez frunció el ceño. El abogado contrario intentó interrumpir. Además, continuó Valeria. En el caso Juárez contra Grupo Delta, el tribunal estableció que los mensajes de texto no sustituyen una notificación formal cuando hay implicaciones de pérdida de vivienda. Sacó un documento impreso. Aquí está la resolución completa. El juez la tomó, la leyó por un momento, y luego habló con voz firme: se rechaza la demanda. La señora Hernández permanecerá en su vivienda. Procede sanción al arrendador por violación al procedimiento. Rosa rompió en llanto. Abrazó a Valeria sin palabras. Ellen se acercó y le susurró al oído: eso que hiciste hoy no se enseña en libros. Se siente. Se lucha. Y tú naciste para esto. Desde el fondo del juzgado, Emilio observaba. No se había anunciado. No había entrado con traje ni asistente. Solo estaba ahí, en silencio, viendo cómo Valeria defendía a alguien que ni siquiera conocía. Y sintió algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Esa noche, Valeria regresó a casa. Teresa la esperaba sentada en su silla, con una manta sobre las piernas. ¿Cómo te fue? Bien, mamá. Hoy salvamos a una señora de perder su casa. Teresa le sonrió con ternura. Siempre supe que tú ibas a ayudar a mucha gente. Valeria miró su escritorio. Encima, seguía la carta de Emilio. No la había guardado. Seguía ahí, como recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Al día siguiente, recibió un sobre en mano. Era formal, con el membrete del despacho. Estimada Valeria Ríos. Debido a su destacado desempeño y compromiso social, queda oficialmente nombrada como asesora legal junior del programa Pro Bono de González y Herrera. Esta posición es remunerada y representa un reconocimiento a su esfuerzo, ética y excelencia. La noticia corrió entre los pasillos. Algunos la felicitaban de forma sincera. Otros lo hacían con una sonrisa tensa. Natalia ni siquiera la miró. Pero eso ya no le importaba. Ellen le organizó una pequeña celebración en la sala de descanso del piso 35. Pastel sencillo, jugo y algunos abrazos. Emilio llegó al final, en silencio, con un café en la mano. ¿Podemos hablar?, le dijo a Valeria. Salieron al balcón de la oficina, donde el viento frío les despeinaba el cabello. Hoy te vi en el juzgado, confesó él. No sabía que podía admirar a alguien tanto como te admiro a ti. Ella lo miró, algo sorprendida. No me digas eso si no estás seguro de lo que significa. Lo estoy. Pero no quiero confundirte. Sé que el respeto vino primero. Y por eso quiero que seas tú quien decida si esto va más allá. Valeria no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. No necesito promesas, Emilio. Necesito aliados. Gente que no me empuje, ni me frene. Que camine conmigo. Él asintió. Entonces caminemos. Pasaron 2 años. El programa Pro Bono se fortaleció con casos reales. Valeria fue ascendida nuevamente. Su madre mejoró, y juntas se mudaron a un pequeño departamento cerca del despacho. No era lujo, pero era suyo. Tenía su nombre en el buzón. Su propio espacio.
Un día, Emilio la llevó a conocer una oficina nueva en remodelación. Este era el cuarto de intendencia hace años. El que usabas tú. Vamos a convertirlo en una oficina de atención legal comunitaria. Gratuita. Para personas como Rosa, como tu madre, como tantas más. Y quiero que lleve tu nombre. Valeria se quedó sin palabras. Gracias, susurró. No me lo agradezcas. Tú lo construiste. Tiempo después, durante una entrevista para una revista jurídica, le preguntaron, ¿qué fue lo que cambió tu vida? Ella no habló de Emilio, ni del despacho, ni del programa. Solo dijo, el momento en que me negué a limpiar con la cabeza agachada. No por orgullo, sino porque entendí que nadie te da dignidad. Tú la tomas. Ese fragmento se volvió viral entre estudiantes de Derecho. Con el tiempo, Valeria dio charlas en universidades, creó una red de asesoría legal para mujeres trabajadoras y escribió una guía práctica de derechos laborales. Nunca dejó de estudiar. Nunca dejó de defender. Y en su oficina, cada vez que llegaba un nuevo becario, encontraba una carta en su escritorio. Escrita a mano. Bienvenido. Si estás aquí, no es por suerte ni por apellido. Estás aquí porque tienes algo que no se compra. Carácter. Hazlo valer. Valeria Ríos, esa era su manera de devolver lo que había recibido. Pero también de sembrar para los que vendrían después. Pausa. Hagamos un pequeño juego entre nosotros. Escribe la palabra pozole en los comentarios si llegaste hasta aquí. Volvamos con la historia. Una tarde cualquiera, mientras Valeria revisaba documentos junto a su equipo, una joven nerviosa tocó la puerta de su oficina. ¿Licenciada Ríos? Me dijeron que usted podría orientarme. Es que tengo una denuncia laboral, pero no tengo cómo pagar un abogado. Valeria dejó a un lado su carpeta, la invitó a pasar y le sirvió un vaso con agua. Aquí no necesitas pagar nada. Solo cuéntame qué pasó. La muchacha, una mesera de un restaurante en el centro, narró cómo la despidieron sin aviso y sin liquidación después de que pidió permiso para cuidar a su hermana enferma. Valeria escuchó con atención, tomó nota, y antes de que terminara la conversación, ya tenía trazado el primer paso para acompañarla legalmente. Ese tipo de casos se volvieron rutina. No eran espectaculares ni millonarios, pero eran reales. Dolorosos. Humanos. Y Valeria los atendía con la misma dedicación que si fueran contratos internacionales. Con los meses, el despacho González y Herrera empezó a ser conocido no solo por sus clientes de alto perfil, sino también por su área social. El programa Pro Bono creció, y con él, la visión de Valeria se hizo indispensable. Ya no era la becaria invisible, sino una figura central en la redefinición del despacho. Emilio, por su parte, fue dejando poco a poco su imagen de hombre inalcanzable. Los socios que antes le temían por su frialdad, ahora lo escuchaban con más respeto. Su cercanía con Valeria lo había cambiado. No solo como director, sino como persona. Un viernes por la tarde, mientras cerraban una semana de trabajo intensa, Emilio la invitó a tomar un café en una terraza cercana. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, le dijo mientras ella removía el azúcar en su taza. ¿Mi puntualidad? Tu capacidad de romper con lo que parecía inamovible. No solo cambiaste tu camino. Cambiaste el mío. Y el de este despacho. Valeria lo miró con una mezcla de ternura y desconfianza. Me costó caro. Me sigue costando. Lo sé. Pero por eso es tan valioso. Ambos guardaron silencio. Había algo entre ellos que no necesitaba definirse en voz alta. No era solo admiración. No era solo cariño. Era una alianza que se había forjado con pruebas, errores y dignidad. Tiempo después, en una junta directiva, Emilio presentó una propuesta inesperada: crear una fundación legal independiente. Un organismo autónomo para llevar asesoría a comunidades rurales, escuelas públicas y colonias marginadas de Monterrey y sus alrededores. La fundación llevará el nombre de alguien que nos enseñó a mirar más allá del mármol en el piso, dijo Emilio.
Y esa persona es Valeria Ríos. Los aplausos fueron sinceros. Incluso los más escépticos reconocían que la transformación del despacho no hubiera sido posible sin ella. Valeria tomó la palabra con voz serena. Acepto con una condición. Que esta fundación no me pertenezca. Que pertenezca a la gente. Que no lleve solo mi nombre, sino también el de todas las personas que alguna vez fueron llamadas por su uniforme y no por su nombre. Los socios aceptaron. El proyecto inició ese mismo año. Valeria dejó parte de sus funciones en el despacho para dedicarse de lleno a la nueva fundación. En la ceremonia de apertura, frente a decenas de estudiantes, trabajadores y vecinos, dio un discurso sencillo pero poderoso. Cuando yo trapeaba los pasillos de este edificio, soñaba con leer un contrato, entenderlo y debatirlo. Hoy, mi sueño no es sentarme en una oficina con vista. Es que nadie tenga que pedir permiso para que lo escuchen. Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de más de uno. Incluido Emilio. Pasaron 3 años. Valeria viajó a distintos puntos del país con su equipo. Atendió casos en Oaxaca, Chihuahua, Veracruz y Baja California. Creó alianzas con otras organizaciones y fue invitada a hablar en congresos internacionales. Pero a pesar de los reconocimientos, nunca se despegó de sus raíces. Seguía visitando a su madre cada semana, aunque ahora vivía en una casa más cómoda, sin escaleras y con el equipo médico que necesitaba. Teresa, ya más frágil, siempre la esperaba con su sonrisa intacta. Una tarde, mientras tomaban café en la sala de su casa, Teresa le preguntó, ¿y Emilio? ¿Ya no me hablas de él? Valeria sonrió, mirando la taza entre sus manos. Está bien. Dirige el despacho. Me manda mensajes de vez en cuando. Pero nuestras vidas tomaron caminos distintos. ¿Y eso te duele? No. Me recuerda que el respeto es más fuerte que cualquier otra cosa. Lo que teníamos era real, pero nuestras misiones son distintas. Teresa asintió. No necesitaba más explicación. Tiempo después, Emilio asistió como invitado anónimo a una charla que Valeria dio en una preparatoria técnica de Monterrey. Se sentó al fondo, entre los estudiantes, sin corbata ni portafolio. Solo quería escuchar. Ella hablaba con pasión, con firmeza. No usaba tecnicismos. Usaba ejemplos. Historias. Casos reales. No importa si vienes de una colonia donde el agua falla y el gas se paga a medias, dijo. Lo que importa es que no te calles cuando algo es injusto. Que estudies. Que no dejes que otros definan tu valor. Los aplausos fueron largos. Emilio los escuchó de pie, con los ojos humedecidos. No por tristeza. Por orgullo. Esa fue la última vez que se vieron en persona. Cada uno siguió su camino, con gratitud y sin reproches. Valeria siguió escribiendo. Publicó un libro con crónicas de casos reales. Lo tituló Entre el mármol y el polvo. Fue un éxito entre estudiantes de derecho. Emilio lo leyó en una sola noche. En el epílogo, Valeria escribió, no llegué a donde estoy para quedarme. Llegué para abrir más puertas. Para que la próxima Valeria no tenga que demostrar su valor limpiando antes de ser escuchada. Un año después de publicar su libro, Valeria Ríos recibió una invitación especial del gobierno de Nuevo León. Querían entregarle un reconocimiento por su labor social y legal en defensa de los derechos humanos. Ella dudó. Nunca le gustaron las cámaras ni los discursos protocolares, pero aceptó por una razón, muchas de las personas a las que había ayudado estarían ahí. El evento se llevó a cabo en un auditorio sencillo del centro de Monterrey. Asistieron estudiantes, docentes, madres de familia, trabajadores, periodistas y colegas de diferentes organizaciones civiles. Entre los asistentes, sin anunciarse ni subir al estrado, estaba Emilio González, sentado en la fila 10, entre un joven abogado y una mujer jubilada que no dejaba de llorar de emoción. Cuando Valeria subió al escenario, el aplauso fue unánime. No por el premio, sino por lo que representaba. Hace años, comenzó, entré por primera vez a un despacho de abogados con una escoba en una mano y un diccionario en la otra.
Nadie me preguntó mi nombre. Nadie me preguntó si sabía algo. Solo me dieron una orden: limpia bien y no interrumpas. Pausa. Hoy no vengo a hablarles de cómo cambié mi historia. Vengo a decirles que ninguna historia se escribe sola. Que no estamos condenados a lo que heredamos. Que sí se puede limpiar un piso y al mismo tiempo aprender una cláusula de derecho internacional. Y que sí se puede trabajar con dignidad sin tener que mendigar respeto. Un silencio profundo llenó la sala. No soy un milagro. No soy una excepción. Soy el reflejo de miles que no tienen micrófono ni cámara. Solo ganas. Solo corazón. Terminó con una frase que se volvió titular al día siguiente: la justicia no se mide por trajes ni diplomas. Se mide por cuántas puertas abrimos para otros que vienen detrás. Emilio aplaudió como todos. No se acercó. No quiso robarle el momento. Sabía que ese podio era solo de ella. Esa noche, Valeria regresó a casa con el trofeo en una mano y la mochila colgada al hombro. Al entrar, su madre la esperaba en la sala con una velita encendida. Sabía que ibas a cambiar el mundo, le dijo, con la voz ya quebradita. No cambié el mundo, mamá, respondió Valeria. Solo abrí un huequito por donde ahora entra luz. Las dos se abrazaron largo rato. Sin decir nada más. Pasaron algunos meses. Un nuevo ciclo comenzó en la Fundación Legal. Nuevos rostros llegaron al programa. Uno de ellos, una joven llamada Abril, se le acercó tímidamente con una carpeta bajo el brazo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no soy tan fuerte como usted? Valeria le sonrió con ternura. Claro que vas a tener miedo. Y claro que vas a dudar. Pero lo importante es no dejar que ese miedo te haga quedarte callada. Le puso la mano sobre el hombro. Aquí no estamos para demostrar nada a nadie más. Solo a nosotras mismas. Lo demás, vendrá solo. Abril asintió, con lágrimas contenidas. Valeria le entregó una carta. La misma carta que entregaba a todos los que empezaban: bienvenida. Si estás aquí, no es por suerte. Es porque alguien como tú se atrevió a levantar la voz. Recuerda que el carácter vale más que cualquier apellido. Y que siempre, siempre, hay un lugar para quien lucha con el corazón. Valeria Ríos. Y así, poco a poco, la historia de Valeria dejó de ser solo suya. Se convirtió en guía. En referencia. En semilla. Una tarde de lluvia, Valeria caminaba por la calle después de dar una plática en una secundaria de Guadalupe. Una niña se le acercó corriendo. «Usted es la señora que ayuda a la gente». Valeria rió con sorpresa. «Bueno, hago lo que puedo». «Mi mamá dice que usted es como una heroína, pero sin capa». Valeria se agachó para quedar a su altura. «¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande?». La niña no dudó. «Abogada». «Como usted». «Entonces prométeme algo», le dijo Valeria mientras le daba un pequeño broche que llevaba en su bolso, con la palabra justicia grabada. «¿Qué?». «Que cuando tú llegues a donde yo estoy, ayudes a otras niñas a llegar también». La niña lo apretó fuerte entre las manos. «Lo prometo». Y en ese gesto sencillo, Valeria entendió que su misión ya no necesitaba aplausos ni reconocimientos. Su trabajo ya había hecho eco. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su vieja libreta. Esa misma donde años atrás tomaba notas mientras limpiaba escritorios ajenos. La abrió, y entre apuntes legales y garabatos, escribió una última frase: «No fui una historia de superación. Fui una historia de resistencia. Y de esperanza». Cerró la libreta con una sonrisa. Su historia apenas comenzaba, aunque ya había cambiado muchas otras. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios qué calificación le das del 0 al 10. También puedes escribir la palabra esperanza si te quedaste hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.